Vamos a hablar un poco de la palabra y quiero contarles que el pastor nos comentaba que ha sido un año muy fuerte para nosotros. Fue un año muy difícil, un año de adaptación. A eso se le llama duelo migratorio. Duelo migratorio. Es una experiencia, es una sensación y es un proceso por el que pasa toda persona que abandona su país y que regresa a otro país. Cualquiera que sea las circunstancias, bien sea buscando dinero, un mejor porvenir, bien sea por un tema de asilo político y violencia, cualquiera que sea, hay lo que se llama el duelo migratorio. Y todos lo tenemos que vivir y nosotros también lo pasamos, lo vivimos. Y dentro de ese duelo se viven muchas experiencias, hay muchas vivencias, pero también hay muchos miedos, muchos temores. Y el temor más fuerte es acerca del qué va a suceder en el futuro. ¿Qué va a suceder cuando no tenemos el control de las cosas? ¿Qué va a suceder cuando estamos en un sitio que no es el nuestro? Aquí no nacimos. ¿Qué va a suceder cuando estamos en un sitio en el que a veces nos sentimos menos? Simplemente porque no somos de allí. Tuvimos que pasar muchos momentos, muchas circunstancias y muchos miedos. Y vamos a estar hablando esta noche acerca de esos miedos. No del miedo a los insectos. ¿Alguien le tiene temor a los insectos? ¿Sí? Gaby, tan grande y tan fuerte, pero bueno, tiene el temor. Mi mamá también. ¿Alguien tiene alguna fobia de esas claustrofobias? ¿Ascensorfobia? ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué fobia? Al encierro. Ok, la claustrofobia. Quizás alguien ha vivido otro tipo, esos episodios, esos momentos o alguna fobia a... ¿Qué? Sí. Yo tengo todo lo contrario. Llenofobia. Me da pavor llenarme. Me da pavor quedar con el estómago lleno, porque después no puedo seguir comiendo. Mi mamá, ¿cómo? Maxtofobia. Conducir. Ay, sí. Mi mamá ya se sienta, toma el volante y ya. ¡Ay! Me voy a estrellar. Y el carro está parado. Pero si tiene te dan muchos nervios. Quien la lleve en su carro, por favor, lleven en la parte de atrás, no en la cajuela, pero solamente en la parte de atrás. Dígale que se ponga el cinturón de seguridad y que no se asome el tablero, si no la va a tener allí. Te pasó, cuidado. Y si no está así, con el pie así, frene. Entonces, llévenla atrás, háblenle, distráiganla, quien la quiera llevar. Esa es la recomendación, ¿de acuerdo? Tenemos miedos, pero hay unos miedos que no podemos de alguna manera controlar. Para algunos hay terapias, para algunos hay hasta medicamentos, terapias y procesos. Pero hay unos temores por los que todos pasamos y nos cuesta controlar. Por ejemplo, algunos tienen temor a la vejez. ¿Qué va a pasar con mi vejez? Si yo no he trabajado, si el trabajo y la vida para mí fue difícil, no tengo una pensión asegurada, mis hijos no están estables, no puedo confiar en mis hijos. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer si ya estoy sintiendo dolores? ¿Qué voy a hacer si ya me está pesando el cuerpo? Esos son un tipo de temores por el que muchas personas suelen pasar en cierta edad, que no se los dicen a nadie y que no es fácil, y con una pastillita y con un tratamiento no se sobreponen. No es fácil. Y son temores que tenemos que afrontar. Pero vamos a hablar un poco de ese tipo de temores en el Salmo 56. Acompáñame un momento al Salmo 56. El salmista expresa muchas de las situaciones por las que en algún momento hemos llegado nosotros a vivir o a pasar. El salmista abre el corazón a muchas situaciones de las que nosotros mismos, no literalmente y textualmente hemos vivido, pero sí por las que hemos pasado. El Salmo 56 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Y comienza a preguntarte si has sentido que hay gente que te persigue. Si hay gente que está encima tuyo, incluso sobre todo esas llamaditas que dicen: señor Sergio, ¿es usted? Le llamamos de la oficina y comienza a perseguirla, ¿cierto? Eso es como una especie de persecución.
Luego dice, todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis enemigos. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras, solo piensan en hacerme daño. Conspiran, se mantienen al acecho, vigilan todo lo que hago, a la espera de quitarme la vida. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos por sus maldades. De ningún modo les dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no tienes anotado cuando yo te pido ayuda? Mis enemigos retrocederán. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Repita eso. Dios está. Otra vez. Dios está. Confío en Dios y alabo su palabra. Vuelve y repite. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho promesas delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Creo que al escuchar y al leer todo este escrito, y si lo vuelvas a leer, te vas a llegar a sentir identificado con lo que posiblemente el escritor sentía: persecución, ansiedad, zozobra acerca de qué va a pasar, de quién lo rodeaba, acerca de las circunstancias reales que estaba viviendo, pero necesitaba descansar. Tengo miedo, decía, siento miedo. Y hay muchas cosas de las que nosotros queremos y quisiéramos escapar. En algún momento la Biblia nos habla de temor, el temor de Dios, que es un temor, que es un respeto profundo a Dios. Y también nos habla de algún tipo de temor como advertencia, ese temor que nos da de acercar la mano al fuego porque nos vamos a quemar, es normal. Pero hay un temor que produce miedo, que produce daño, y es ese temor del que vamos a hablar y de que necesitamos huir, y el que no nos sirve. Es ese miedo a ciertas circunstancias y que nos hacen reaccionar de manera equivocada. Aunque hayan muchos esos miedos populares y conocemos y con los que nos reímos, hay miedos que no producen risa. Cuando tenemos temor y tenemos unas amenazas no visibles, la inestabilidad sociopolítica del país produce miedo. Cuando muchas personas de repente ven las noticias y dicen, qué dificultad, nuestro país está mal, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando hay otras personas que dicen X palabras sobre la situación sociopolítica y lo que infunden es miedo, y quizás nosotros la sentimos, y ahí es donde comenzamos a mirar. Alzaré mis ojos al norte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Estados Unidos, donde, ¿cierto? Y queremos tratar de emigrar, porque hay un cierto temor al futuro, a qué va a pasar. Hay incertidumbres financieras y esto también nos produce temor. ¿Qué va a pasar con nuestras finanzas? ¿Qué va a suceder con nuestras vidas? Y si el trabajo se acaba y si la empresa va mal, y ya han cerrado 3, 4, 5 empresas en la ciudad, y las noticias dicen que las empresas están huyendo, y comenzamos a llenarnos de una zozobra acerca de la situación financiera. Mi empresa ya sacaron 1, y fueron 2, y fueron 3, y van sacando, y me están amenazando, y están amenazando mi puesto. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no sé hacer más, me tocará vender esto, hacer lo otro, pero yo nunca lo he hecho. Comenzamos a tener miedo acerca de lo que va a suceder. De repente también otro tipo de miedos que tenemos es la inseguridad del futuro, acerca del temor a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la escasez, miedo a algunas personas, inseguridad. Son ese tipo de miedos por el que todos en algún momento, si no hemos pasado, hemos llegado a pasar o podríamos pasar. Pero para esto no existe ningún tipo de medicamento. Y esos miedos dejan en nosotros una reacción, dejan en nosotros un sufrir y una zozobra que nos obliga a actuar de maneras equivocadas, que nos obliga a tomar decisiones, nos obliga a hablar y a pensar de manera equivocada. Y quiero invitarte para que tú pienses acerca de esos miedos, cuál es tu miedo y cuál es tu temor. Porque en algún momento todos hemos llegado a tener un miedo y un temor, simplemente que lo escondemos.
Simplemente que lo escondemos, le damos la espalda o tratamos de evitarlo, porque no queremos afrontarlo, no queremos saber de él. De entrada, la terapia a cualquiera de las fobias es tratar de enfrentarse a ese miedo, es tratar de enfrentarse a eso, o al animalito, o al bicho, o a la cucaracha. Imagínate, Gabriel, dile a la cucaracha heladora: amo a Dios, disciplino mi vida, ¿cierto? Pero en estas circunstancias nosotros tendremos que enfrentar esos momentos cuando tienes incertidumbre. ¿Y qué haces allí cuando nadie te entiende? Más miedo te da porque te sientes solo. Más miedo te da cuando sientes que nadie te entiende. Cuando sientes que piensas que me estoy volviendo viejo, vieja. Me siento solo, me siento débil. No tengo las mismas fuerzas y creo que nadie me entiende. Claro, se ríen de nosotros. Ya está viejo, ya le duele todo, ya le hace crack, 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 ¿cierto? Y nos reímos y suena algo jocoso, divertido. Pero en lo profundo tenemos miedo. Cuando tenemos incertidumbre financiera, cuando sentimos que no podemos porque aquel pudo comprarse el auto, la moto, la casa, los muebles de casa, viajó, yo no he podido hacer nada de eso. Tengo miedo de mi futuro. ¿Qué voy a hacer? Es que soy tan malo, tan mala para vender. Me parece que me va a ir mal en la vida. Y eso necesitamos ocultarlo de alguna u otra manera. Es la acción negativa del temor. Ocultar y esconder para no sentir más miedo y vergüenza. Pero a eso no le puedes huir. A eso no le puedes huir. No podemos seguir teniendo máscaras para ocultar esos miedos. Y si tú tienes ese tipo de miedos, también tienes que entender que hay otras personas que pueden tener esos miedos y que necesitamos acompañarnos y entendernos unos a otros. Durante muchos años estuve yo sirviendo a Dios, sirviendo en una iglesia junto con mi esposa, hasta, no sé, tiempo después, yo veo 2017, 18, tuvimos un colegio y dejé un poco el servicio en la iglesia como pastor o copastor y esas cosas. Y tuvimos el colegio y nos hicimos del colegio un proyecto familiar, un negocio familiar o algo con que sustentarnos. Pero nuestra llegada a España hizo que ya no dependiéramos más de nosotros, no fuéramos nosotros nuestros jefes. Así que teníamos que someternos a una empresa, a un horario, a un jefe. Por primera vez en mis 37 añitos de vida, 38 este año, 38 añitos de vida tenía que tener un jefe, por primera vez. Y tenía un miedo, tenía temor. ¿Voy a servir para eso? ¿Seré un buen trabajador? Tengo que madrugar. Bueno, el problema no era madrugar, el problema era cumplir un horario, salir a un horario, cumplir unas indicaciones. No sabían qué temor tenía yo, porque no sabía si me iba a ir bien, si iba a funcionar, si lo único que yo hacía era madrugar, pero para orar, una alborada, una grabación, un algo, y trasnochar en vigilias. Era muy bueno para eso. Y el arma más pesada era la Biblia Thompson, una Biblia así grande. Esa era la herramienta más pesada. Y tenía miedo acerca de qué iba a suceder, si iba a poder, porque debía sostener una familia. Esos eran mis miedos. Así que necesitaba refugiarme en el Señor. Podía tener el apoyo de mi mamá, podía tener el apoyo de mis hermanas, de toda mi familia, sí, pero aún así no dejaba de sentir temor. Y quiero que en primer lugar entiendas que el que vengas, ames al Señor, conozcas a Dios, no significa que eres mala persona o mal cristiano por tener un cierto temor. Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar, y menos cuando nunca nos hemos enfrentado a ellas. Es que yo nunca me había enfrentado en 38 años a saber qué es trabajar en una empresa y tener que hacer todas las cosas que ustedes saben que se hacen. Para mí fue una aventura el llegar ese día con mi mochila, el maletín y sacar un vianda, almorzar en el trabajo. Eso yo nunca lo había hecho. Yo lo único que había hecho era
salir, comer en casa, comer tranquilo, regresar o si no en la calle. Aquí nos cogió, comamos algo y sigamos. Eso sí lo había hecho. Y esas cosas fueron nuevas para mí. Pero a pesar de que había ese temor, sabía que necesitaba refugiarme en el Señor. Todos podemos llegar a tener temor. Todos podemos llegar a sentir ese miedo acerca de qué va a pasar. Porque ese miedo te da incertidumbre. Ese miedo te da ese miedo te produce el afán de no saber qué hacer. Y como no sabes qué hacer, inmediatamente cometes errores. Entonces, en principio, no temas tener miedo. Hay que tener miedo. No es una obligación. Te estoy diciendo que es natural el que en algún momento tengas miedo. En algún momento vamos a tener miedo. No escondas, no lo escondas. Tienes que aprender a decirle a alguien: tengo miedo de esto. Porque eso te va a liberar, te va a dar tranquilidad. Puedes decirle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a alguien: tengo miedo. Y cuando alguien te diga a ti: tengo miedo, tú también compréndele, ayúdale, esfuérzale, empújale, anímale. Pero camina también junto con él o junto con ella, en ese valle que a veces se convierte en un valle de sombra y de muerte. Sombra porque es confuso, muerte porque nos sentimos amenazados. Cuando el salmista expresa en el versículo 3: cuando siento miedo o en el día en que tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El miedo se produce específicamente porque no tenemos el control de las cosas. Sentimos que no tenemos el control de las cosas. A veces los miedos es más la imaginación que otra cosa. A veces, porque hablando un poquito del insecto, de la cucarachita, del ratoncito que produce miedo, sabemos que en nuestra razón sabemos que el animalito no hace daño en sí. Pero entonces, ¿por qué le tienes miedo? Porque quizás al enfrentarse a ese animalito tienes que hacerle daño, sientes que le vas a hacer daño, que le vas a hacer algo, y eso produce en tu cerebro una cantidad de pensamientos que te trastornan, te hacen mal. Es algo similar como mi mamá cuando se sienta en un coche, en un carro, y ella piensa que algo va a pasar. Su mente inmediatamente le dice que la llanta se va a desinflar, se va a salir, se va a chocar contra un edificio, el edificio se va a caer, había una bomba dentro, la ciudad va a explotar, luego alcanzó una radioactividad y explotó el mundo. ¿Y de dónde salió todo eso? Pues la cabeza. Eso sucede. Nuestros miedos nos hacen ver cosas donde no las hay. Y no te imaginas cuántas veces he tenido que vivir esto. Cuando tengo ciertos miedos y ciertos momentos, mi cerebro comienza a razonar acerca de lo que posiblemente va a pasar. Y eso nos produce más angustia, más temblor. Nos produce mucha ansiedad. Ese miedo nos debilita, ese miedo nos hace daño. Pero ¿por qué no sientes miedo cuando te encuentras fuerte o rozagante? ¿O por qué no sientes miedo cuando sabes que en tu cuenta bancaria hay una tontería de 100 milloncitos de pesos? ¿Por qué no sientes miedo? Porque sientes que el dinero te da el control de las cosas. Porque sientes que si te duele algo, pues sencillo, sacas cualquier $5,000, te vas para un médico y que te haga algo. Porque si sientes poder, te sientes seguro. Y si te sientes seguro, dices: yo puedo con todo y ya. Eso es lo que sucede. Pero cuando sientes que no tienes el control de las cosas, llega el miedo y te hace daño. ¿Qué hizo el salmista? Yo siento que no tengo el control de las cosas, pero voy a confiar en quien sí tiene el control de las cosas. Entonces lo que dijo el salmista es: cuando tengo miedo, yo en ti confío. Yo creo que todos han llegado a viajar y todos ponemos nuestra confianza, todos hemos llegado a volar en un avión y todos ponemos nuestra confianza en el piloto.
Ninguno ahí le pregunta, señor piloto, muéstreme sus credenciales, sus horas de vuelo, cuándo aprendió, quién le enseñó, para qué es este botón. Ninguno pregunta eso. Simplemente están esperando que diga: señoras y señores, este es el vuelo y nos vamos en este momento para Bogotá. Les habla el capitán. y no sabe lo que dice, pero dice: bueno, ya está. Y en él confiamos. Sagrado corazón del piloto, en vos confío. Imagínense, ¿cierto? Pero lo que quiero que entienda es que esa es la confianza. Entender que si yo no tengo el control de las cosas, hay alguien que tiene el control de las cosas. Y en este momento, la manera en la que nosotros debemos y necesitamos luchar contra el temor es confiar en el Señor. Significa, yo no tengo el manejo de las cosas, yo no las puedo, no puedo hacer de ellas como yo quiero, pero hoy decido, porque la confianza es una decisión, no es un sentimiento. Puedes sentir confianza, pero tienes que decidir hacerlo. Decido confiar en el Señor. Decide confiar en el Señor. Y cuando tú decides confiar en el Señor, tienes la capacidad de entender que aunque las cosas no están bajo control de tu mano, sí están bajo el control del Señor. Y con eso tengo un testimonio. Oraba al Señor en 2023. Oraba al Señor y me encanta esta canción cuando dice: es suerte divina. Me da ventaja cuando no hay forma de ganar. ¿Recuerdan esa frase? ¿O no la han cantado? Entonces, de rodillas le decía: Señor, con mi esposa, le decía: Señor, necesito una ventaja, dame ventaja. Así que ponía la canción y oraba: Señor, yo sé que estoy como los cientos de migrantes en este país. Señor, yo acabo de llegar. Señor, yo no me quiero saltar la fila ni el proceso y nada de esas cosas. No, lo único que te quiero pedir es que me des ventaja. Necesito ventajas. Y no necesito ventaja para decirle a otro que yo sí pude. Necesito ventaja porque necesito que todo este proceso de legalización sea pronto, urgente. Pero yo no tenía el control de las cosas. No podía ir al funcionario que lee los papeles, que le pone los sellos, que los ingresa al sistema, que revisa todo. Yo no tengo el control de eso. Pero yo sé profundamente quién sí tiene el control de esas cosas. Y era mi Señor. Cuando yo oraba le decía: Señor, toma a esa persona, al español que está allá. Señor, tómalo, que esos papeles estén bien en gracia, que ese nombre grande diga Sergio Torres, el mejor es colombiano en España, que le ponga el sello. Señor, muévele. Y si alguien dejó ese papel por ahí, que llegue otra persona y lo ponga encima y esté de primero para que ingrese de primero al sistema, pero necesito una ventaja. Así como el temor en nosotros nos lleva a pensar cosas que no son, nuestra confianza debería llevarnos a pensar mejor, a pensar las cosas mejor, a soñar mejor. Y literalmente decía: Señor, necesito ventaja. Quiero decirle que 4 meses después, ¿cierto? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre me llega un correo y me dice: ha sido aprobada, o la resolución ha sido aprobada. Sus documentos ya están. Quien entienda que es legalizarse en Europa va a entender que esto fue demasiado rápido. 4 meses. Tenía miedos. Y yo antes de eso, en octubre le decía: Señor, yo necesito, por favor. Recuerdo tanto que estaba en el cuarto, en la habitación. Necesito que antes de octubre salga esto, Señor, por favor, que no termine el mes. Porque primero le había dicho septiembre y no me escuchó. Luego agosto y tampoco me escuchó. Y dije: Señor, al menos octubre. Y 3 días antes de terminar octubre, me llega la resolución. Estoy en el salón y le digo: mamá, me acaba de llegar el correo, me dicen que está aprobado. Y ella gritó desde la cocina: gloria a Dios, gritó desde la cocina. Y casi llora, se le aguaron los ojos. Y luego me dijo: Sergio, ¿usted no está emocionado? Yo le dije: sí, estoy satisfactoriamente contento, porque eso esperaba de Dios, que me respondiera. La confianza te lleva a vencer esos temores. La confianza en el Señor te lleva a reposar en Él. La confianza en el Señor te lleva a cantar: cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. La confianza te deja cantar con tranquilidad, porque sabes que aunque las cosas no están en tus manos, sí están en las manos del Señor. Y al final dice el salmista: porque confío en ti, alabo tu
palabra. Quiero decirle, alabar esa palabra del Señor es considerar los dichos de Dios, los consejos del Señor. Es considerar lo que Dios nos dice en la Biblia. Señoras y señores, no deje de leer la palabra de Dios, pero no como una forma habitual de leer unos textos. Léala para seguir el consejo de Dios. Yo le dije, Señor, tu palabra dice que tú me puedes poner en lugares espaciosos. Cuando el salmista se encontraba perseguido, abrumado, él le decía, ponme en lugar espacioso. Y quiero que tome esto para su vida. Cuando usted se encuentre saturado, por aquí los hijos tienen problemas, luego el banco lo llama, luego el del arrendo le dice, luego la esposa le pelea, luego por acá la familia le dice algo, luego allá en la empresa también se la quieren, y luego tras de peso se le cae el celular. Usted se siente así como que abrumado, como que encerrado, como que todo va mal. Creo que lo peor está por venir, ¿cierto? Y usted ya cambia la canción. Así te sientes. Dile al Señor, ponme en lugar espacioso. Vaya a la palabra, porque la palabra es la que nos enseña qué pedirle a Dios, qué Dios va a hacer. Así oramos y Dios muchos milagros nos concedió. Pero lo que hicimos fue considerar su palabra, alabar su palabra, porque la confianza en el Señor nos permite alabar lo que Él dice, honrar lo que Él dice, tener en cuenta lo que Él dice. Esa confianza en el Señor hace que las circunstancias cambien y los temores desaparezcan. No dejes de caminar, no dejes de andar, no le tengas miedo a tu vejez. Recibe esa vejez y camina y confía en el Señor. Si te dijeron que ibas a tener achaques y que la rodilla te iba a craquear, no importa, sigue caminando, aunque craquee la rodilla, pero sigue caminando. Confía en el Señor, que Él va a tener el control de tu vida. ¿Estás entendiendo? Si tienes incertidumbre financiera acerca de qué es lo que pasa con tu economía, solamente ve a la palabra, obedece, aparta los miedos, confía en el Señor, haz lo que Él dice que tú tienes que hacer. Porque cuando todos estamos en el avión, el piloto dice, Señoras y señores, por favor, ajusten sus cinturones, pongan su silla en recta. y usted dice, bueno, hay que amarrarse los cinturones. A ellos les hacemos caso. Pero cuando el Señor dice, confía en mí, ten tranquilidad, quédate quieto, pórtate bien, pues debemos hacerlo. Porque Él sabe el futuro. Y si Él sabe el futuro, Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe lo que es bueno para ti. Puedo quedarme más tiempo contándole testimonios acerca de lo que hemos vivido, que mi mamá ha sido testigo. Testimonios estando allá de cómo Dios nos abrió puertas. Y aunque el miedo fue mucho, la confianza en el Señor fue mayor. Y Dios nos abrió puertas. No temas, confiemos en el Señor. Pon en las manos del Señor tu vida, lo que quiera que vayas a atravesar. ¿Y qué tal si oramos y descansamos en el Señor? ¿Te parece? Padre, gracias te damos en esta noche. Vamos a meditar un poco. Y yo quiero invitarte que reconozcas delante del Señor tus miedos. ¿Tienes temor a quedarte solo? ¿Tienes temor a quedarte sola? ¿Tienes incertidumbre acerca de tu futuro? ¿Tienes temor a que las cosas vayan mal? ¿Tienes temor a fallar? ¿Tienes temor a que la relación se acabe? ¿Sufres mucho por tus hijos? ¿Tienes miedo a que a tus hijos les pase algo? ¿Sientes que tus hijos ya crecieron y no son los mismos niños de 5 años que los manejabas, con unas cuantas palabras les decías y ya? Sientes temor porque ya tus hijos ya crecen y hacen lo que ellos quieren y toman sus decisiones y no quieres que nada les pase. Sientes temor porque estás comenzando a vivir la vida, porque tienes proyectos pero no sabes si está bien o no, si vas a fallar o no. Puedes llegar a tener temor acerca de la enfermedad porque te dijeron, te diagnosticaron y no sabes qué va a pasar. Hombre, confías en que las cosas vayan a estar mejor, pero al final dices, ¿será que sí o será que no? Y tienes miedo. Hoy dile, Señor, en el día en que tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Como dijo el salmista, porque Dios está de mi parte. Señor, y ponemos nuestros miedos en tus manos.
Hoy decidimos, dígale conmigo al Señor: Señor, yo decido confiar en ti. Yo decido poner mi confianza en ti. Y decido, Señor, obedecer tu palabra, obedecer tus dichos y obedecer a tu razón y a tu mandato para mi vida. Tú produces confianza, Señor. Tú produces confianza. Hoy yo decido confiar en ti. Señor, ponemos en tus manos el sufrimiento. Ponemos en tus manos la incertidumbre, la insatisfacción de muchas personas aquí. Ponemos en tus manos nuestros deseos. Ponemos en tus manos lo que sentimos, Señor. Ponemos en tus manos lo que somos. Y oramos, Espíritu Santo, para que tú nos des fuerza. La fuerza para confiar en ti, la fuerza para reposar en ti, la fuerza para amarte y la fuerza para quererte, Señor. Hoy ponemos, Señor, en ti nuestra confianza, Jesús.